Bienvenidos, esto es el Español Digital Hablar sin Complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y aquí estamos de nuevo. José Piñeiro Maceiras, ¿cómo estás, José? ¿Cómo andas? Buenos días de nuevo. Vamos a ver si terminamos de una vez ya con la provincia de Cantabria, porque creo que nos hemos extendido, pero quedan todavía aquí dos cositas que es necesario recordar, ¿no? Bueno, pero yo creo que es importante recordarlas porque han permanecido tanto tiempo en el olvido que yo creo que tiene que ser así, Pepe. De otra manera, esto seguirá sin cambiar para nada y yo creo que precisamente estamos para evitarlo, ¿no? Yo creo que es así. Tu libro es una parte de ello y los programas estos que estás haciendo, pues también. Así que adelante, Pepe. Ahí estamos. El terror rojo y la guerra de España. Bueno, pues vamos a repasar, vamos a repasar un poco la persecución religiosa siguiendo el informe del fiscal Orbe. Ya nos hemos referido a ella en anteriores capítulos, pero puede ser y puede ocurrir que algunos o bastantes personas que sigan la serie pues se les olvide o ya prácticamente se les escapen algunas de estas consideraciones. Dice Claro. así, escrito por Orbe en el año 38. Personas y cosas eclesiásticas fueron objeto de especialísima persecución por los rojos santanderinos, es decir, por Neila, que hacía de policía, Claro. que después vuelve a la iglesia, una persona nacida en el seno de la Iglesia Católica, como hemos Ajá. comentado en el capítulo anterior, se vuelve antirreligioso, posiblemente por indicación del socialismo marxista de aquella época, que era revolucionario, Claro. que odiaba a la Iglesia, y después vuelve a la Iglesia cuando ve todo perdido, ya en el exilio en México, ¿no? Claro. Pero la persecución que se hace a la Iglesia en la provincia de Cantabria fue muy grave, muy Sí, señor. extensa. Sí, señor. Sí, señor. Sabemos que fueron 161 los clérigos asesinados, Qué que barbaridad. fue el 14%, lo que constituye el 14% de total de los muertos habidos. Qué barbaridad. La mayoría de los que conservaron la vida lo consiguieron escondiéndose, muchos de ellos en la provincia de Vizcaya. Ya, Pero ya veremos cómo en Vizcaya también hay persecución religiosa, a pesar claro. de lo que nos ha dicho el PNV, los escritores proclives al PNV. Sí, bueno. A pocas semanas de instaurarse el régimen socialista, se suprimió totalmente el culto católico. El practicarlo en privado era fieramente perseguido y por ello sufrieron muerte algunos sacerdotes y fieles. En los Ya, folios 610 a 659 aparecen las relaciones enviadas por el excelentísimo señor obispo y por cada uno de los párrocos y superiores de los conventos, que contienen los atentados cometidos contra las personas y cosas del obispado, catedral, parroquias y residencias de comunidades religiosas en el término municipal de Santander. Respecto a los delitos perpetrados en los pueblos, constan en las respectivas piezas separadas. Del examen de la causa resulta que han sufrido demolición o destrucción total 54 iglesias y que la mayoría de las restantes han sido destruidos los altares, imágenes, ornamentos, etc. Son joder. incalculables los casos en que se hizo escarnio públicamente de la religión. Dado el carácter general de la causa, no se ha traído a ella referencias más que de algunos de estos casos, pero basta para constancia de la soez grosería socialista los siguientes: profanización de iglesias, viéronse milicianos en calles y tabernas vestidos con ornamentos sagrados. Esto tiene Claro. foto. Qué barbaridad. Violación de tumbas conventuales, tiene foto. Y como demostración de que estos actos tan inconcebibles en personas que aun siendo ateas, tuvieran una elemental cultura, no Claro. fueron ejecutados por los, un momento, por los servicios, por los tan socorridos incontrolables. Claro. Claro. Aparecen los folios, varios folios de la causa, que las más groseras profanaciones tomó parte principal José Montero Rodelgo, vocal del Frente Popular de esta ciudad, y el doctor don Enrique Madrazo, médico de fama, dueño del sanatorio de su nombre, autor de diversos libros. Se hace retratar, se pone la foto, bebiendo en un cáliz y con una custodia sobre la mesa en que acababa de comer con oficiales del ejército republicano. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué bestia. Y Yo eso que creo que era la médico, ¿eh? Iglesia, la conferencia episcopal de esto no está muy enterada, No, ¿eh? no está muy enterado, no, no. Y fíjate que era un hombre de cultura, porque era médico, es decir, no era ningún tonto, ¿eh? Exactamente. Ya Claro. en el folio 58 de este informe se refiere cómo fueron asesinados un anciano sacerdote burgalés y cuatro de sus asilados impedidos, por decir el primero
misa privadamente y ayudándose de los últimos. Es decir, mataron a un cura por decir misa. Es decir, la misma persecución que hubo en la Guerra Cristera en México. Igual, 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 sí señor. Igual, con Calles, el presidente Calles. Exactamente. Por Tremendo. eso el Partido Socialista lo que le gustaba era el sistema revolucionario mexicano, Claro, socialista. claro, claro, Se hizo marxista-leninista todo para tener importancia, porque tú sabes que el socialismo le claro. gusta mucho presumir de lo moderno, ¿no? Sí, 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 Entonces, en sí. aquella época era lo más importante presumir de marxista-leninista y de la Claro, claro, Revolución Rusa, ¿no? claro, Pero en el claro, fondo lo que les gustaba más era México y para eso marcharon para México. claro, claro. Sobre todo porque sabían que si iban para la Unión Soviética a lo mejor terminaban en un campo de Hombre, concentración y eso no les sí, gustaba, ¿no? sí, lo del paraíso socialista de la URSS, me parece a mí lo tenían muy claro, por eso tiraron para un país Marcelino más Pascua, cálido. que fue el embajador del Frente Popular y del Gobierno Rojo en la Unión Soviética, era socialista y no se quedó allí a vivir, ¿eh? Claro, claro que no. Se Después de fue haber sido a... uno de los elementos responsables del tráfico, del traslado de los fondos de oro de España a la Unión Claro, Soviética, que jamás claro, volvieron. claro. Buscó temperaturas más cálidas. Exactamente. El Adelante, monasterio de Pepe. los trapenses de Cobreces fue invadido por una turba armada que tras vejar y robar cuanto había pusieron contra una pared durante 3 horas a aquellos monjes simulando un fusilamiento. El 8 de septiembre del 36 se los llevaron a Santander y allí se les tuvo 8 días detenidos y para ir a buscar un pedazo de pan a un comedor público se les hacía salir formados por las calles entre insultos y burlas de la plebe. Después se hizo desaparecer a 17 de ellos que probablemente serían arrojados vivos al mar. Qué Esto lo dice barbaridad, Pascal Orbe. qué barbaridad. También Madre la mía. comunidad de jesuitas del Seminario de Comillas y sus estudiantes fueron conducidos el 13 de agosto de 1936 desde aquella villa a Santander, atados codo con codo sobre la plataforma de varios camiones expuestos a las mofas del populacho. Tremendo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué barbaridad. Y Ya. vamos ya por último a referir otros ataques de importancia al derecho de la propiedad, a la luz de lo que hemos expuesto del desvalijamiento de los bancos. Sí, Fueron innumerables por el carácter de esta causa y lo relativo de la importancia que los 13 meses de terror rojo tenían las cosas y su propiedad ha venido a aquella una relación incompleta de los mismos. Aparte de los enunciados en el capítulo anterior, los principales hechos delictivos contra la propiedad han sido los siguientes. La villa de Potes fue incendiada por el Ejército Rojo antes de abandonarla en su ida, quedando destruidos 74 edificios. Hay fotos. Asimismo, han sido incendiadas y totalmente destruidas 110 casas, fábricas y almacenes, entre aquellos el antiguo palacio del marqués de Solar de Mercadel, de Alceda, con la colección de obras de arte que encerraba, claro. fotos, y el balneario y gran hotel de Las Caldas, foto también. De esto creo que el presidente del gobierno y sus excelentes ministros no se van a preocupar en absoluto Nada. de la destrucción de las bibliotecas y de los incunables que tenían todos estos locales que fueron incendiados, Sí, ¿eh? señor. Sí, señor. Según se expresa en el capítulo 9 de la causa, fueron 53 las iglesias derruidas y totalmente incendiadas, intencionadamente sin incluir el incontable número de ellas, casi todas las de la provincia que sufrieron la destrucción de sus retablos, altares, imágenes, ornamento y demás objetos de culto. Muchas Claro, fotografías. claro. Esto es un daño muy grave al patrimonio histórico-artístico. Tremendo. Estaba penado por el Código de Justicia Militar, Claro, con claro, pena de presidio, de prisión mayor o a muerte, ¿eh? claro. Además, es irrecuperable porque esas obras de arte y demás ya no se pueden recuperar. Eso se acaba todo, claro. El alcalde socialista de Santander, Ernesto del Castillo, a pretexto de dar trabajo a los obreros, explicaba ser más conveniente para ello destruir que construir, pues así todo se gastaba en jornales y nada en materiales. Demolieron calles enteras, las 2 estaciones de ferrocarril y, un momentito, y numerosas casas sueltas. Todo lo hacía sin acuerdo alguno de expropiación y dictar siquiera providencia o resolución escrita Nada. y sin indemnizar un céntimo a los propietarios, algunos de los cuales fueron llevados a la ruina. Se dio repetidas veces el caso de que un propietario imponía un crecido impuesto especial por mejoras derivadas del derribo de una finca próxima. En cuanto lo pagaba, le era demolido su casa sin resarcimiento alguno. Son en junto 44 casas las totalmente deshechas de esa manera por el alcalde Castillo, sin contar las muchas que sufrieron destrucción parcial. Quiero decir que hubo un gobernante que después de los socialistas llegó
a Santander que era general, muy odiado en la actualidad, se llama Francisco Franco, que cuando ocurrió el incendio de Sí, 1941 de ayudó verdad. con su gobierno a la reconstrucción de Sí, Santander. sí, señor. Un alcalde del Partido Popular de Santander quitó la estatua que tenía en su honor por haber ayudado a la población de Santander en 1941, hace Claro, unos años, ¿eh? claro, Y ha fíjate, sido ministro con Rajoy. fíjate. O sea, que no hablamos Impresionante. solo del Partido Socialista, ¿eh? No, 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 no. Es que tanto monta, monta tanto Pero en estos casos. no ha habido una especie de emoción, de confianza, de que Claro, este alcalde socialista marxista de Santander, en la época de la guerra, fuera declarado persona non grata. fíjate, No ha fíjate. habido nada. Nada, Y además la nada. ley de memoria democrática va a considerarlo como una víctima del franquismo. Claro, fíjate. Qué tremendo, ¿eh? Igual que Neila y la familia de Neila, por ser Sí, exiliados, sí, se van a sí. considerar como víctimas de la represión franquista. Claro. Para que Eso es veas, lo que ¿eh? dice, Sí, lo que sí. yo he leído en OK Diario hace unos días. Así se escribe la historia, Pepe. Así se escribe la historia. Este alcalde formó escuelas y su conducta fue imitada por los alcaldes de la provincia, entre otros los de Torrelavega, Casturdiales, o sea que también rompieron, Qué destruyeron barbaridad. casas. A Qué partir de julio barbaridad. de 1966 se decretó la incautación de unas casas y en otros el control de numerosas fábricas, talleres, almacenes y tiendas, solo en relación, que no es completa, enviada por la Federación Patronal de la Montaña, se comprenden 234 casos de incautaciones. En ella se Claro. expresan los nombres de las personas y entidades que decretaron la incautación o el control, quienes la ejercieron y la cuantía de los perjuicios causados, que siempre fueron enormes en proporción a la importancia de cada negocio, pues en unos meses de gestión dejaron a aquellos controladores las instalaciones destrozadas y exhaustas, las cajas, cuentas corrientes, almacenes de existencia y materiales, y cobrados cuantos créditos activos tuvieron. Y todavía antes del avance del ejército liberador, desmontaron las principales de estas industrias, la maquinaria, y la transportaron a Asturias. Por ejemplo, la Sociedad General de Cerrajes francés, Sociedad Anónima, José María Sí, Quijano S.A., Corcho Hijos, etcétera. Es ya. decir, algo horroroso. Qué barbaridad. Sí, señor. Ah, es No, impresionante. esto parece que la ley de memoria democrática, esa que ha inventado en Nada, nada, Santander. nada, nada, nada. Entre los casos más importantes de incautaciones figura el de la fábrica y bienes de la SAN, o sea, de la cooperativa SAN, filial de la Federación Montañosa de Católica Agraria, que fue una cooperativa de ganaderos productores de leche con 118 sindicatos que comprendían 11.000 familias labradoras. Esta entidad en los años anteriores al régimen marxista había sido objeto de una feroz campaña difamatoria desde las columnas del diario socialista La Región, la que al parecer era favorecida económicamente por una poderosa empresa extranjera competidora. Fue Dios. dirigida aquella campaña por el excontable de la SAN, Carlos Pérez Dubé, masón, según se dice, que la ilustró con las fotografías de los documentos que la misma sustrajo mientras la servía. Triunfante de la Revolución Socialista, se decretó la incautación de la SAN y de los bienes de sus consejeros, ¿eh? Fíjate. Sí, Fue sí, sí, nombrado sí. director de ella Carlos Pérez Dubá, quien donó de sus fondos varios cientos de miles de pesetas para el Frente Popular, procurando aniquilarla. Durante el dominio rojo fue sacado de la checa de Neila para ahogarla en el mar su legítimo director, don José Gutiérrez Alonso. En marzo de 1936 había sido asesinado misteriosamente su inspector en sindicato. Esto es peor que la mafia. Peor, peor, mucho peor, hombre, mucho peor, mucho Cuando peor. ya las tropas nacionales llegaban a las puertas de Renedo, se prendió fuego a la fábrica de San y se desmontaron los motores para llevárselos a Asturias. Y el Carlos Pérez Dubá extrajo de la cuenta corriente de Qué aquellas barbaridad. 160.000 pesetas, marchando con ellas a la ciudad de Gijón, en donde fue capturado y traído a una cárcel de esta ciudad. Se espera de explicaciones de quiénes fueron los inspiradores de aquella campaña difamatoria contra la SAN, pero el 25 de enero último se evadió de la cárcel en circunstancias que hacen creer que fue Joder. preparado la fuga desde el exterior, y a los pocos días apareció su cadáver en un despoblado. Madre mía. ¿Esto es la mafia o es la masonería? Sí, 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 madre mía, claro, para que no hablara, Pepe, para que no hablara, fíjate, tremendo, ¿eh? Qué barbaridad, la mafia o la masonería, sí, sí, está claro, o los dos, que al fin y al cabo los extremos se tocan. Según la mafia socialista. Según el dictamen de la autopsia que se le practicó, la muerte fue producida por envenenamiento. Joder, No es verosímil se suicidara. ¿A quién interesaba su desaparición?, pregunta el claro, fiscal. claro, 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 claro. Como ejemplo revelador de hacia dónde se dirigía la persecución marxista, merece citarse lo sucedido con los bienes de los marqueses de Pelayo.
Esta señora era sobrina y heredera del marqués de Valdecilla, quien tras una vida de trabajo en América formó cuantiosas fortunas y se constituyó en prócer de la filantropía, poblando de espléndidas escuelas esta provincia a la que donó la Casa de Salud Valdecilla, que fue Ajá, donde aparecieron todos esos cadáveres, como hemos claro, comentado, que es claro. el mejor hospital de España en el que se gastó más de 20 millones de pesetas de la época. Joder, qué barbaridad. Su sobrina se hizo continuadora de la obra humanitaria de su tío y entre otras acciones análogas realizó la de construir la magnífica Casa de la Maternidad Provincial y la de regular 308 miligramos de radium que costaron medio millón de pesetas a la Casa Salud Valdecilla para que allí pudieran tratarse gratuitamente los cancerosos pobres de la provincia. Al Qué iniciarse barbaridad. el régimen socialista, se encontraba ausente de España y en sus bienes se cebó la desaparición de los socialistas, sentían por no poder apresarla. Sus cajas de alquiler fueron de las primeras violentadas y sometidas al pillaje del Frente Popular. Los saldos de sus cuentas corrientes por valor de más de 1.300.000 pesetas fueron incautadas por la Diputación Provincial Qué Socialista, barbaridad. atropellando todas las normas que el gobierno socialista acababa de dictar. Es de notar que desde ahora el Banco Mercantil pretende estar liberado respecto a los saldos que entregó de sus cuentas corrientes. Y su Claro. finca de Valdecilla fue incautada, saqueada y destruido su arbolado, que los días inmediatos procedentes a la liberación de Santander, el médico López Albo, a quien el Frente Popular había puesto al frente de la Casa Salud Valdecilla, se fugó con el radium Joder, que pocos años había donado la marquesa de Peral. madre mía. Fíjate. Sabían lo que hacían, ¿eh? Lo que más costaba, claro, el mayor Socialistas, valor. socialistas, ¿eh? Claro, También, claro. fíjate que el dueño, el director de la Casa de Salud Valdecilla era socialista, un médico socialista, Sí, y sí. todos los cadáveres los consideraba ellos como asesinados, Sí, 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 sí. muertos, quemados, Sí, sin sí. cabeza y ahogados, ¿no? Sí, Con sí. las manos puestas en la espalda, atrás a la espalda. Claro, Entonces, efectivamente. Sí, también sí. caracterizaba la barbarie marxista lo ocurrido con doña Emilia Gutiérrez, anciana de 76 años y enferma, que consagró su vida a la caridad en el pueblo de Carrejo, Cabezón de la Sal. Allí sostenía un asilo refugio de ancianos y enfermos en el que diariamente daba alimentos a 85 personas. Esta señora ha sido detenida por Neila, que la tuvo presa un mes y logró la libertad mediante dinero e influencia de un pariente nacionalista vasco. Al volver a su finca, ya los milicianos habían matado con bombas y de mano todos los millares de truchas que criaba en su piscifactoría, con Joder, las que iba poblando la pesca del río Saja. Los fíjate. saqueos de casas particulares han sido frecuentes y la requisa de incautación de objetos en los domicilios muchos más. Pero ello tiene importancia escasa en la época de terror vivido y así, aunque a menudo se alude a esta causa, a hechos de esta naturaleza, no se ha tratado de investigar sobre ellos. Más gravedad encerraba el robo de ganado vacuno, que es la base de la vida campesina de la provincia, aparte de los frecuentes casos en que despojaron de ellos a los labradores derechistas, en especial a los familiares de los que se pasaban al campo nacional. Al empezar la retirada del Ejército Rojo, sus milicianos se llevaron consigo hacia Asturias cuantas vacas se encontraban. Madre mía. Sí, sí. Fue Nada, muy nada. frecuente sacar dinero a los particulares mediante coacción y se apunta reiteradamente en esta causa, aunque sobre este extremo no se haya hecho pesquisa alguna, que era frecuente el cohecho de las autoridades y burócratas rojos. Resultaría curioso a este respecto cotejar las libertades de muchos presos Claro, con con los libros de cuentas corrientes de los bancos, claro. que no Fíjate. se hizo. En agosto de 1966, el comisario de policía Neila y sus secuaces se incautaron de todos los bienes de la diócesis de Santander, llevándose valores por un importe en pesetas de 14.749.737 Madre pesetas. mía, madre mía. 14 millones. Esto, la conferencia episcopal, que Dios me perdone, no tiene idea. No, no tiene ni idea, ni le O interesa no tampoco. quiere saberlo, ¿eh? Nada, nada, ni le interesa, Pepe. No le interesa, le da exactamente igual. Nada, nada. Da exactamente igual. Qué desastre. Pues nada, adelante, Pepe. Bueno, yo creo que lo único que vamos a decir que esto no termina. No, Claro. esto, como hemos puesto en manifiesto, lo de Santander, el suplicio que pasó Sí, sí, de hombre. Santander no terminó, desgraciadamente, con la entrada de las tropas nacionales, porque después vino el maquis, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí.
Claro, en zona montañosa más, mucho más que en otros sitios, Exactamente. efectivamente. Hasta 1941, hasta 1941 Sí, habían ya matado, asesinado a cinco personas, ¿eh? ya, ya, ya. Habían asesinado a cinco personas y después desde el 41 hasta, perdón, hasta el 43. Hasta Sí, el 43, cinco personas habían asesinado. Desde el 43 hasta la terminación de la guerrilla, el general Aguado Sánchez nos refiere que fueron 11 asesinatos más de personas civiles, 11 sí. asesinatos, y 17 secuestros, 17 secuestros y casi 250 atracos. Qué barbaridad. Pues fíjate, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Imagínate, imagínate, imagínate a dónde hemos llegado. Bueno, pues esto es lo que se puede decir de Santander. Impresionante, Pepe, impresionante, impresionante, impresionante. Es terrible lo que hemos encontrado en una provincia más pequeña en general en comparación con otras muchas. No se podía uno hacer una idea, ¿eh? No se podía hacer una idea. Qué furia, ¿cómo dijiste una vez? Odio africano, ¿no? Odio africano. Eso es, pues eso es Bueno, lo que pues hay. ahora vamos a pasar a hablar de la provincia de Vizcaya, donde también nos vamos a detener, pero Muy para bien, hacerlo más rápido y sobre todo que las personas que lo escuchen lo entiendan mejor, la persecución que hicieron aquí, sobre todo los socialistas, pero también dirigidas y en cierta manera controlados por el Partido Nacionalista Vasco. claro, claro, eh, claro. Vamos a basarnos también en un informe del fiscal de la causa general que redacta en 1950 sobre Ah, qué pasó en Vizcaya, ¿no? muy Y lo bien. completaremos con este librito que me ves aquí, Sí, este avance de las ah, barbaridades cometidas en Vizcaya, ¿no? muy ¿Se bien, ve muy bien. bien? Se ¿Se ve bien, ve? se ve bien, sí, sí, se ve bien. Espera, espera, que lo pongo en grande. Ponlo un poquito más arriba. Ahí, 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 quieto. Ahí está, ahí está. El sexto, Ministerio de Interior y el sexto avance del informe oficial de... ¿Más arriba? Ahí está, Pepe, ahí se ve perfectamente, nada. Lo tenemos en pantalla. Muy bien. Pues empezamos a leer Venga, el informe que puso de manifiesto la Fiscalía, o sea, un fiscal en el año 1950, sí, sobre qué ocurrió en la provincia de Vizcaya los meses antes al alzamiento y después durante la guerra claro, el dominio rojo, ¿no? muy bien, En la provincia de Vizcaya, los partidos políticos que habían logrado algún arraigo en la opinión pública eran numerosos y en general bien organizados, pero prácticamente la lucha política se hallaba entablada entre los grandes grupos de socialistas, nacionalistas vascos y tradicionalistas. ajá, El Partido Socialista tenía predominio en grandes zonas de Vizcaya, controlando aproximadamente un 40% de la opinión pública. Los nacionalistas vascos podían contar con un 35% del censo, dominando principalmente en Guernica, Marquina y las encartaciones, y los claro, partidos de derecha controlando el 25% restante. Tenían predicamento en gran parte de la capital y en el Duranguesado, que es la zona de sí, Durango. de Durango, Quiero decir que la represión que se cobró, la persecución que se cobró en vidas, alrededor de 1.500 personas en Vizcaya, ya, según los estudios estadísticos realizados muy bien en el año 1977 por el general Sala Larrazábal, claro, ¿eh? Que en este aspecto incluso encuentra más muertos que los que señala este informe que estamos refiriendo. sí, ¿verdad? Es curioso que, por lo que se dice aquí, quien controlaba el orden público en Vizcaya podía ser el Partido Nacionalista Vasco, pero el Partido Socialista tenía gran importancia porque dominaba, Claro, claro, curiosamente, ni más ni menos, en casi un 40% de la claro, opinión pública. Por lo claro, tanto, en todos esos instrumentos provinciales y locales de comités del Frente Popular tenía representación el Partido Socialista, claro, claro que sí, claro no que sí, solo el PNV. claro. Las fuerzas políticas de izquierda, bajo el predominio nato del socialismo, agrupaban elementos sindicalistas, comunistas y anarquistas, bajo la jefatura de dirigentes como Indalecio Prieto, Rufino Laiseca, Jesús Gómez, Fulgencio Mateos y Leandro Carro y Dolores Ibarruri, la Pasionaria, estos Apasionante. dos últimos de filiación comunista. Bueno, Dolores Ibarruri venía del socialismo, ¿eh? Sí, sí, venía del socialismo, efectivamente, como casi todos, ¿eh? Sí, sí, La clase trabajadora era la que principalmente nutría las filas
de estos partidos de izquierda. El Partido Nacionalista Vasco se distinguía por su exaltado proselitismo, utilizando para sus propagandas más los medios externos como las danzas y cantos del país que la exposición de ideas. Este partido sufrió una escisión al poco tiempo de implantarse la República, formando los elementos más rabiosamente separatistas y de tendencia marcadamente izquierdista en los campos político y social, aquello que se llamó la Acción Nacionalista Vasca, que fue recogiendo en su seno a muchos exaltados del izquierdismo y hubiera terminado por absorber todo el nacionalismo en Vizcaya. Jefes del nacionalismo en Vizcaya eran José Antonio Aguirre, que fue el Endacari, Juan Careaga, Jesús Leizaola y otros de gran entusiasmo y actividad, integrado principalmente por elementos de la clase media, dependientes y empleados de oficina. Se distinguía por la perfección de su organización electoral y trabajos burocráticos. Claro. En el campo derechista, la fuerza política, sin duda alguna, más importante por su número, espíritu y arraigo, era el tradicionalismo. Esta organización y el requete dentro de ella, principalmente como fuerza de choque, había mantenido siempre lucha abierta por sus ideales y su triunfo en Vizcaya. También se habían organizado los partidos de Renovación Española y Acción Popular, encuadrando poco a poco este último la opinión difusa derechista que existía en Vizcaya. Falange Española se encontraba en periodo de organización, encuadrando elementos que aumentaban rápidamente y aun cuando todavía pocos numerosos luchaban con gran valentía y entusiasmo unidos a un pequeño grupo de elementos de Albiñana, del Partido Nacionalista Español. El doctor Albiñana. Esta era la distribución de las fuerzas políticas en Vizcaya antes de producirse el alzamiento nacional. Como se ve, los republicanos de los diversos sectores, procedentes en su mayoría del liberalismo, no se presentaban en esta provincia como fuerza política de importancia. Vamos con el orden público. Dividida así la opinión pública entre los diversos partidos políticos, la lucha entre los mismos iba adquiriendo por momentos carácter de inusitada violencia. Era patente que los partidos de izquierda y separatistas trabajaran en un plan francamente revolucionario, inculcando a las masas odio feroz a cuanto fuera patria, orden y religión que aquellos desconocían. O sea, incluso el Partido Nacionalista Vasco. Sí, por supuesto, claro. Tenía esa facción, Acción Nacionalista Vasco, que era radicalísima. De hecho, hay que poner de manifiesto que el Partido Nacionalista Vasco, que lo sepa el señor Pradales, que no sé cómo se dice en euskera, pero su apellido es Pradales, de Prado, castellano, señor Pradales, la sección del Partido Nacionalista Vasco de Álava prometió acatamiento al general Mola. Ya, fíjate. Tengo el documento, Ya. Ya llegaremos ahí. Y parece que en Pamplona, en Navarra, también hubo muchos nacionalistas vascos que siguieron las órdenes de Mola. Claro, ¿ves? Claro. Ahora puede el Partido Nacionalista Vasco hacer su ley de memoria democrática, como ha hecho, buscando por todos los sitios personas con apellidos vascos que fueran exiliados, etcétera, que fueran ejecutados, todo lo que quiera. Pero el Partido Nacionalista Vasco en 1936 se dividió en dos partes. Sí, señor. Sí, es verdad. Y cuando lleguemos a Navarra y cuando lleguemos a Álava lo pondremos de manifiesto. Muy bien, perfecto. Pues nada, Pepe, adelante, es importante decir eso. Eso que se quede claro. Bien, la implantación de la dictadura comunista era inminente y como medida hábiles para llegar a ella se recurría a huelgas, violencias e incidencias que hacían la situación del orden público fuera realmente caótica. Públicamente se hablaba de la inminente revolución de la que trágica de 1964 se decía había sido solo un ensayo. A partir de las elecciones de 1966, la situación se agravó notoriamente, pues los elementos marxistas se hicieron dueños de la calle con el beneplácito de las autoridades que les amparaban en sus desafueros, y cuando a esto se oponían las derechas y especialmente los grupos de Falange Española, se producían incidentes constantes con carreras, roturas de cristales, etcétera, siendo la situación insostenible y el ambiente irrespirable para toda persona de orden y sentimientos españoles. Claro, fíjate. Es decir, está documentado además por las personas que declaran la causa general que sí iban hacia la dirección socialista, una revolución socialista en Vizcaya, según personas que trabajaron para el Servicio de Información. Claro. Consta en las declaraciones de la causa general. Además, no se puede olvidar que Vizcaya era donde más afiliados al Partido Comunista se había tenido tradicionalmente. Ya. Y una de las zonas, ahí pertenecía Hernández, ¿no? Sí. Uno de los jefes del Partido Comunista y que además fue miembro de la Tercera Internacional. Claro. Fue presente
en el Congreso de 1965. Sí, sí, sí. Después abandonaría el Partido Socialista, el Partido Comunista en México. Sí, señor. Pero es así. Y entonces, curiosamente, uno de los documentos que yo publiqué, o me refería a ellos en el libro del 18 de julio de 1966, Entre el mito Sí, y la realidad, sí. demostré documentalmente que uno de esos documentos se había editado en Vizcaya, Ya. Sí, señor. por la importancia Ahí que está. tenía el comunismo. Sí, Y sí. además el socialismo, como se había comunistizado o, digamos, rusificado, pues era Claro, prácticamente lo mismo. claro. Sí, señor. Y está en tu Como libro, efectivamente, Pepe. Lo has recordado muy bien. Como existían dificultades para la organización de manifestaciones públicas, los elementos frente populistas para hacer un alarde de su fuerza se valían de los entierros civiles que tenían lugar entonces en Bilbao y a los que, aprovechando el pretexto de la muerte de un militante socialista o cualquier pariente del mismo, acudían millares de personas que recorrían las calles en tono de reto, convirtiendo el fúnebre acto en verdadera manifestación política. Otra causa de incidentes violentos era la venta del semanario falangista Arriba, pues los de izquierda trataban de impedirla, persiguiendo a los muchachos que lo voceaban, originándose con este motivo palos, bofetadas y carreras. Claro. No se escatimaron violencias y persecuciones, clausurándose varias veces los centros de Falange, cuya organización se trató de disolver, y practicándose multitud de registros en el círculo tradicionalista, y siendo frecuente la detención de elementos afiliados a esos partidos. Se coaccionaba a los obreros no socialistas y se amenazaba a los patronos si no despedían a los obreros derechistas. Se iba, pues, preparando el ambiente propicio para la revolución socialista próxima, hacia la que se daban pasos agigantados. Pasos agigantados. Y la situación de violencia dio origen, en algunos casos, no a simples carreras, bofetadas y sustos, sino a más trágicas consecuencias. Así, con ocasión de los incidentes en uno de los entierros civiles a que antes se ha hecho referencia, fue muerto un tranviario apellidado Prada, afiliado al partido de Albiñana. En Bermeo, cuando algunos elementos de la Renovación Española se presentaron para tomar parte en un acto público, fueron recibidos a tiros y el auto que le había conducido fue quemado. En Algorta, los elementos de izquierda obligaron a que la Guardia Civil cacheara a los asistentes en un acto de la Comunión Tradicionalista, y cuando se convencieron de que no llevaban armas, los agredieron a tiros. Es evidente que esta situación de violencia en la lucha política tenía que repercutir en alguna forma fuera de Bilbao, en los pueblos de la provincia, y prueba de ello fueron los sucesos a los que acabamos de referirnos. Pero en general puede decirse que el orden público en la provincia de Vizcaya, con exclusión de Bilbao, la capital, no sufrió perturbaciones de carácter grave. Bueno, Bueno, hemos visto, impresionante, impresionante, qué barbaridad, qué ambiente. bueno, vamos a hacer una referencia a los poderes republicanos y separatistas una vez que fracasó el alzamiento nacional Muy y bien. comenzó la guerra civil. Nos quedan cinco Cuando, minutos, Pepe. cuando el Frente Popular se hizo cargo del poder a raíz de las elecciones del 16 de febrero de 1976, fue designado para desempeñar el cargo de gobernador civil de Vizcaya don José Echevarría Nova, que continuó en dicho puesto el 18 de julio, y hasta la crearse en el que se llamó Gobierno Provincial del País Vasco, vio anuladas sus funciones por supresión del cargo de gobernador. Como era natural, nombrado por el Frente Popular, había de oponerse y se opuso activamente, como ya hemos visto, a la organización y triunfo del alzamiento nacional. Y posteriormente, al fracasar en Vizcaya no quiso, no supo impedir los desmanes que se cometieron en la provincia bajo su mando, y en este sentido le cabe una evidente responsabilidad en ellos, y principalmente en las matanzas de presos que tuvieron lugar, como luego se dirá, en los barcos prisión. Sí, señor. Es Al verdad. frente de la Diputación Provincial figuraba don Rufino Laiseca Oronaz, y, continuando en su puesto, apoyó a la situación triunfante. Fueron destituidos centenares de funcionarios por su afección al movimiento nacional, colaborando el organismo provincial con las demás autoridades, oponiéndose en dicho sentido al gobierno de la República, felicitando al gobierno provisional del País Vasco, etc. Fueron asesinados 7 funcionarios provinciales. Qué barbaridad. Madre mía. Desempeñaba por aquel entonces la alcaldía de Bilbao don Ernesto Ercofreaga Reguil, al que sorprendió el 18 de julio de 1936 en viaje de Madrid a Bilbao, siendo detenido en Miranda de Ebro y canjeado posteriormente, volviendo a su puesto en la alcaldía, en la que durante su ausencia había actuado el primer teniente de alcalde don Fermín Zarza. La actuación del ayuntamiento careció de especial relevancia, pues muchas de las funciones que en materia de policía, obras públicas, etc., le eran propias, fueron absorbidas por el gobierno provincial del País Vasco. Solamente se destituyó por su afección al movimiento nacional a un funcionario, habiendo perecido asesinados 11. Qué barbaridad. Madre mía. O sea, lo que hizo el gobierno de Euskadi fue simplemente
apropiarse de las labores de la Diputación, de la Sí, Alcaldía de sí, Bilbao, etcétera, etcétera. O sea, sí, no sí. hizo No hizo nada más, efectivamente. sustituir unos por otros organismos diciendo que era, pues eso, el gobierno de Euskadi. Sí, sí, Como ya nada. antes se inició, era gobernador militar de la plaza, el coronel de infantería, don Andrés Fernández, y ostentaba el mando del batallón de montaña el teniente coronel Joaquín Vidal Munarri. Al frente de las fuerzas de la Guardia Civil figuraba el teniente coronel Santiago Corián. Jefe de la Guardia de Seguridad y Asalto era el comandante Gabriel Aizpuru. ¿Verdad? Gabriel Sí, Aizpuru. sí, hay puro, sí. Jefe del cuerpo de Miñones, Fuerza Armada de carácter provincial al servicio de Diputación, el comandante don Manuel Montaner. Yo creo que habría que hablar del grupo de Miñones. Es decir, esto es lo verdaderamente autóctono de Sí, Vizcaya. de allí, Y cuando efectivamente. llegaron Sí, sí. los del PNV, se cargaron los Miñones y se quedaron esa policía vasca y se la han Claro, cargado. Es que claro, una todo. chancha, no sé cómo la llaman, pero lo verdadero auténtico de Vizcaya, lo Claro, nacional, era el claro. cuerpo de Miñones. Está claro. Pepe, nos quedan 2 minutos. Esto es, el 7 de octubre, como sabemos, de 1966 tuvo lugar en Guernica la constitución del gobierno provisional del País Vasco, en la que fueron elegidos pues, todos los presidentes, como sabemos, Aguirre, etcétera, etcétera. Pues es lo que podemos decir sobre ello. Y posteriormente, en los capítulos siguientes, empezaremos ya con los asesinatos cometidos, Muy que bien. son más de 1.500, posiblemente, o en Fíjate. torno a 1.500. Tremendo, qué barbaridad, qué barbaridad. José Piñero Maceiras, una maravilla de verdad y te agradecemos mucho estos adelantos que nos haces, pero vuelvo a decirlo, hay que leer tu libro, porque además hay documentos originales que están ahí expresamente insertados y yo creo que son la prueba de que todo lo que cuentas pues es incuestionable. No lo dices tú, sino lo dicen los protagonistas y sobre todo los documentos. Pepe, muchas gracias. Te emplazamos a la siguiente entonces. Seguiremos con Bueno, pues Vizcaya. muchas gracias y saludos, ¿de acuerdo? Un abrazo muy A fuerte. nosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego.